Bien, ahora sí creo. Perfecto, ahora sí. Buenas tardes, estimados doctores y doctoras. El Instituto les agradece su participación a este curso especializado en teoría del delito. El día de hoy contamos con la participación del doctor Jorge Rosas Yataco, ex fiscal superior en el Ministerio Público de Piura, quien en esta ocasión brindará el tema La acción. Doctor Jorge, bienvenido al Instituto de Formación Jurídica Magíster. Le cedo el uso de la palabra. Bien, gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes. Una vez más, agradecer a Magíster y a través de Fabio y su equipo que en esta oportunidad nos permiten con ustedes estar nuevamente en esta sesión el día de hoy que nos han encargado justamente acerca de la acción en la teoría del delito. Bien, efectivamente, este es un tema bastante importante. Tiene que ver con el trabajo del día a día del fiscal, del juez, de la defensa. Todos los días, en este momento, seguro se está produciendo también algún hecho delictuoso, como lamentablemente así ocurre. Y en esa tarea, primero el fiscal, porque es el que le corresponde, ¿no? Aun cuando es el efectivo policial quien directamente en los casos de delito flagrante es el que tiene contacto con las partes, ¿no? Con la ciudadanía, con cualquier denuncia que ocurre en estos días, ¿no? Sobre todo en los temas de sicariato, feminicidio, robos, hurtos, que todos los días se están produciendo. Bien, entonces aquí hay una actividad muy importante de los operadores, la policía que tiene que cumplir con un trabajo estrictamente policial, criminalístico, y el, el fiscal que es el que aporta el punto de vista jurídico. Es el que va a señalar si este caso, si este hecho reviste de un análisis penal o no. Muy bien, entonces vamos a ver en este tema que hoy día nos convoca, ¿qué tiene que ver con estos casos? De repente nada, de repente sí, ¿no? Sobre todo que hoy con este Código Procesal Penal que ya se ha incorporado a nivel nacional, que felizmente ya culminó su implementación y que si bien es cierto, de aquí para adelante se inicia lo que se conoce como el seguimiento, el monitoreo y sobre todo la sostenibilidad de este Código Procesal Penal en el tiempo,
si es que hay que hacer algunos ajustes, si es que hay que hacer algunos cambios, si es que hay que modificar algunos artículos, pero este código va y va, ya no se puede mirar hacia atrás. Lo único que queda es ir mejorando, lo único que queda es ver si esto de verdad está contribuyendo eh, a la celeridad de los casos, y si no es así, hay que ver las mejoras que hay que poner en estos casos, ¿no? Y efectivamente, y uno de ellos tiene que ver pues con la postulación del Ministerio Público y en qué medida estos hechos que son denunciados revisten eh, o no un tema de carácter penal. De repente sí, de repente no. Y la teoría del delito es la que se encarga de eso, ¿no? Parte, o si se quiere decir, complemento de lo que hoy en día se habla de la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso. Esta teoría del caso en el cual exige tres presupuestos. Por un lado, los hechos. Por otro lado, derecho, y el derecho tiene que ver con la relevancia penal que tenga esta, con el análisis de subsunción de los hechos que pueda ingresar dentro del código, o perdón, dentro de un tema de carácter penal, ¿no? Y aquí empieza el tema de la teoría del delito. Vamos a ver nosotros, hemos podido por acá agenciarnos de un cuadro, ¿no? Que está incluso ahí citado, la fuente de la que hemos, digamos, es afín al tema que estamos hoy día proponiendo, y tiene que ver con el derecho penal, la parte general específicamente, y más específicamente la teoría del delito, ¿no? Y ahí lo que nos corresponde es señalar con este cuadro que efectivamente la teoría del delito es un sistema eh, que permite resolver, dice, cuando un hecho es calificable como delito. Hasta ahí todo parecería muy, digamos, muy pacífico el tema. Sin embargo, vamos a ver en la práctica que ello no es así, ¿no? No es así. Se ocupa, dice, de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos los delitos, ¿no? Eh, es la estructura del delito, en la construcción o en la estructura del delito, es lo que se ve en la teoría del delito, en básicamente cuatro temas, ¿no? Uno de ellos es la acción, que algunos, perdón, ahora sí, parece, gracias, gracias. Bien, decíamos que dentro de la estructura del delito hay básicamente cuatro categorías, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la acción. Casi en la mayoría de la definición de lo que es delito, la mayoría de los doctrinarios señalan pues que es la acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? De tal modo pues que dentro de la pirámide lo primero que vemos es la acción. Algunos autores, si bien es cierto, señalan la acción, otros le llaman el hecho punible, otros le dicen acción humana, otros lo dicen comportamiento,
pero lo cierto es, incluso algunos autores van por un tema de que es un acto, un hecho que puede dividirse en natural o un hecho jurídico donde tiene como protagonista al ser humano, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que hasta ahora ha prevalecido el término de acción y es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Todo lo que tenga que ver con relación a la acción. Entiendo que ya habrán otros tópicos que seguro otros profesores van a abordar ya lo que es específicamente la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Por ahora nosotros solamente vamos a circunscribirnos al tema de la acción. Bien, no antes, sin ver el tema de la teoría del delito, un poco para precisar algunos conceptos que nos dice, por ejemplo, el profesor Felipe Villavicencio, ¿no? Que la teoría del delito o teoría de la imputación penal se encarga de definir las características, dice, generales que debe tener una conducta, ¿no? Para ser imputada como un hecho punible. Es un instrumento ordenador, criterios y argumentaciones que se pueden utilizar en la decisión y solución de algunos casos jurídicos penales, ¿no? La teoría del delito, nos dice el profesor José Miguel Zugaldía Espinar, es una teoría de la imputación. Esto es un instrumento conceptual que nos permite determinar jurídicamente si un determinado hecho tiene la consideración de delito y merece, en consecuencia, la imposición de una sanción penal. Eh, Se trata de una elaboración, ¿no? De una elaboración de, de la dogmática jurídico-penal con base a un derecho penal, ¿no? Con un derecho penal en base a un derecho positivo, que por exigencia del principio de legalidad, que como todos sabemos, pues es el principio importante en el derecho penal, que ha ido evolucionando a lo largo, dice, de la historia, ¿no? En el tiempo y que permite una aplicación racional de la ley, ¿no? Penal a través de un sistema o esquema conceptual unitario. Con ello, el ciudadano gana en seguridad jurídica en la medida que posibilita una jurisprudencia también racional o más racional, de tal modo que la hace predecible y unitaria en la interpretación y aplicación práctica de la ley penal, ¿no? De la ley penal. Entonces, vamos a ver por acá. Disculpen ustedes, tenemos por acá, me parece que es este. Ajá, no, no, ya está. Ahora sí. Vamos a ver.
tenemos un... El tema es que a veces no sabemos muy bien manejar estos temas. Carambas, ¿ve? Ahora sí, espero. Ya, ahora sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos el tema de la acción, por ejemplo. En la base común dice de toda conducta punible, activa o pasiva, dolosa o culposa. Se habla de una ausencia de acción. Entre ellos son tres, básicamente. Uno que está en el artículo 20, numeral 6, que es la fuerza física irresistible, que luego vamos a ver de qué se trata, el tema de los movimientos reflejos y también de los estados de inconsciencia, ¿no? Por ahí, esto sí lo alcanzamos, los elementos, las categorías de la teoría del delito, básicamente la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? En que la tipicidad dice la adecuación del comportamiento, o sea, de la acción real al tipo penal. En el tema de la antijuricidad, si ese comportamiento o esa acción típica es contraria al ordenamiento jurídico o está justificado, como el tema de la legítima defensa, ¿no? Mire, hoy en día, por ejemplo, tenemos un caso, digamos, práctico y que por ahí puede generar probablemente mucho debate, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Para todos, todos aquellos que se van incorporando a esta reunión académica del cual estamos hablando del tema de la acción, como por ejemplo este caso de este ciudadano que ha sido víctima de un robo. No tenemos todo el caso, los hechos, pero vamos a ver, él es atacado por dos o tres fulanos, ¿no? Y él, no sé si llegan a robarle o hay la tentativa de que le roban, igual él logra, digamos, frustrar en cierto modo esto, los fulanos fugan, él en su carro los persigue y como decimos criollamente, le mete el carro a estos y estos salen disparados por varios lugares. Tengo entendido que dos de ellos, o creo que eran dos nada más, uno muere en el acto y el otro muere cuando es llevado al hospital, etcétera, ¿no? Entonces, su conducta de él podría estar justificada, su conducta, el de querer arrollar, el de querer de pronto matar también a estos dos, o simple y llanamente de quererlo lesionar y utilizando el vehículo de él, que es el agraviado hoy en día o después de que él logra, digamos, impactar a estos dos fulanos y estos dos fulanos han fallecido, si ahora él de víctima de un robo podría convertirse en un autor de un delito, de homicidio, ¿no? Entonces, mire, es un caso bonito, es un caso bastante, digamos, para el análisis y donde él efectivamente ha realizado una acción. Primero sobre él realizan una acción, ¿no? Porque quieren robarle o no sé si llegan a robarle. En fin, los medios de comunicación nos dicen una cosa, otros nos dicen otra cosa. Y luego él hace una persecución y esta persecución, ¿en qué medida, digamos, está justificado o no? Y eso habría que analizarlo en la antijuricidad, ¿no? Y si no hay un tema de legítima defensa, eh, en consecuencia, él va a ser, digamos, sancionado penalmente. Por eso decía, ¿no? No vaya a ser que de víctima ahora se convierta en autor, ¿no? Y autor de otro delito.
pero ojo, concatenado a un hecho del cual él es víctima, ¿no? Y que efectivamente él no, si le robaron, ¿no? Como consecuencia lógica, pues él es un ciudadano que en un momento lo agarraron desprevenido, le quitaron el dinero, luego estos fulanos fugan, como que si nada hubiera pasado, no hay policía, no hay serenazgo, no hay nadie quien lo atienda, y él mismo quiere recuperar el dinero y no tiene la mejor idea que ir en la persecución aprovechando que tiene un vehículo y con eso lo arrolla y lo mata a los fulanos y recupera su dinero. Eso, ¿cómo se tendría en cuenta? O él de verdad ejercitó la legítima defensa, si es que también se sujeta a lo que es el concepto de legítima defensa, o ya dejó ya no hay legítima defensa, y él lo que quiso hacer es este delito contra la administración pública o contra la administración de justicia que se llama hacerse justicia por mano propia, ¿no? O habría incurrido en ese delito. Pero más que eso, hay una consecuencia fatal de dos fulanos que han fallecido, ¿no? Y lo más probable es que incluso él podría estar incurso en este delito de homicidio. En fin, es un tema que habría que ver eso en la categoría, estimo yo, de la antijuricidad. Y la culpabilidad, como todos sabemos, es el reproche que el Estado le hace al ciudadano cuando a ese comportamiento que él realiza, ¿no? Que él realiza. Bien. La tipicidad, que es una operación mediante la cual un hecho que se ha producido en la realidad ha sido adecuado o es adecuado o ha sido encuadrado o ha sido subsumido dentro de un supuesto del hecho que la ley describe. A mata B, habría que ver si esto pues se subsume o no en un tipo penal. En, en primer término, podríamos decir que si A mata B, pues podría estar subsumido en el tipo penal 106, ¿no? Un homicidio simple. Y luego se va observando que esto va revistiendo algunas circunstancias que pueden agravar o que pueden atenuar, no sé. De pronto puede ser un homicidio simple bajo la figura de la emoción violenta, o de pronto el homicidio se ha cometido pues con gran crueldad o con una alevosía o con una utilizando veneno. O de pronto mató porque esa era su actividad, su modo vivendi. Ahí le pagaron, en el cual estaríamos en la figura del sicariato. O mató a una mujer por su condición de tal, en la cual estaríamos en un feminicidio. En fin, también hay causas de atipicidad, el tema del error de tipo, obrar por disposición de la ley, el consentimiento, aunque algunos el consentimiento lo, lo estudian en la parte de la culpabilidad, otros señalan que es parte de la tipicidad, como el profesor Hurtado Pozo y Felipe Villavicencio. Mientras que para Reina Alfaro y otros autores, el consentimiento debería estudiarse en la antijuricidad. Bien, no es nuestro tema, igual lo mencionamos acá. Y la antijuricidad, que ya hemos dicho, cuando aparecen algunas causas de justificación, como en la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, ¿no? El obrar en el ejercicio legítimo de un derecho o la obediencia jerárquica. Y la culpabilidad, cuando hay causas de inimputabilidad, ¿no? Como la anomalía psíquica, la minoría de edad, otros, la
imputabilidad restringida o la eximente incompleta, el error de prohibición o el error de artículo 14, segundo párrafo, o el error de prohibición culturalmente condicionado, artículo 15, o el estado de necesidad exculpante, numeral 5 del artículo 20, a diferencia del estado de necesidad justificante, que está en el artículo 20, numeral 4, ¿no? Y el miedo insuperable, que casi es unánime en la doctrina nacional, considerarlo dentro de la culpabilidad, y este está alojado en el artículo 20, numeral 7. Bien, hemos querido hacer más o menos graficar para luego ya entrar de lleno a lo que es la acción. Efectivamente, el profesor español Francisco Muñoz Conde nos dice pues que el comportamiento humano es la base de la teoría del delito. Es la que se inicia al estudio dogmático de la teoría del delito. La norma jurídico penal, dice, pretende regular las conductas humanas y tiene por base la conducta que intenta regular. Para ello tiene que partir, dice, de la conducta tal como aparece en la realidad. De toda la gama de comportamientos humanos que ocurren en la realidad, la norma selecciona una parte que valora negativamente, para el cual lo combina con una pena. Mire, por ejemplo, hasta hace algunos años el adulterio era considerado un delito. Y la pregunta es, ¿por qué el legislador ha despenalizado el adulterio como delito? El adulterio es una causal del divorcio, ¿no? En el Código Civil. Pero el legislador el legislador del año 91, que el adulterio también debería ser un delito. Claro está que habría que ver, pues, si es verdad que este delito de adulterio había que proteger el bien jurídico, ¿cuál? Lealtad, o había que proteger la familia, en realidad. Y eso era, digamos, que si el derecho penal no protege esto, ¿se vendría abajo todo el sistema familiar? Creo que no, ¿no? Creo que no. Hoy en día incluso hay tanta infidelidad que ya casi a veces podríamos decir que es algo normal, ¿no? Lamentablemente, para algunos, para otros de repente dirán, no, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Hay parejas que ya no se casan, es decir, se casan civilmente. Hay más convivencia hoy en día y probablemente se sientan mejor. De pronto una pareja que convive se siente más feliz, no sé, si están unidos legalmente. Ya esa es cuestión de cada persona. Pero este adulterio, y ojo, cuando hablamos de adulterio, en el marco penal, era pues el varón, el esposo, la esposa, que, como decíamos criollamente, sacaba los pies del plato, dice, ¿no? Es decir, la esposa que está teniendo relaciones sexuales o acceso carnal con otra persona que no es su esposo, o el esposo que está teniendo acceso carnal con otra mujer que no es su esposa. Y si esto era así, se producía pues el famoso adulterio. Y aparte de ser una causal de divorcio, era sancionado penalmente. ¿El derecho penal se debe de ocupar de eso? Seguro para algunos sí. Para algunos, digamos, que dicen, pues bueno, es que ellos son criados a la antigua, sí, pues para ellos la fidelidad, la lealtad es al 100%. Hoy pues vemos que las parejas se traicionan muy fácilmente y muy fácilmente también se perdonan, ¿no?
fulano le saca la vuelta a la pareja y bueno, a la semana, a las 2 semanas o al mes, ya están nuevamente unidos. Bueno, si así lo acepta la pareja ofendida, digamos, ¿por qué tiene que meterse el Estado, no? ¿Por qué tiene que meterse el Estado? De ahí que el legislador dijo, bueno, vamos entonces a despenalizar esto. Mire que antes, con el Código Penal del 24, del cual hemos estudiado muchos, incluyéndome yo, ¿no? Era delito, por ejemplo, la riña, era delito el duelo, porque era parte de aquellos tiempos, ¿no? Algo así como, pues, a la manera del lejano oeste, ¿no? Donde todo andaba y si tú le ofendías a alguien o te retaban, inmediatamente, pues, te retaban a, este, a disparo del arma de fuego, ¿no? Y quien disparaba más rápido, pues, y el que mataba al otro, pues eso era legal. Eso acá en Perú era un delito, el duelo, porque habían duelos, sí, pues habían duelos, ¿y duelos por qué había? Básicamente porque eh, alguien, por ejemplo, era la creencia, y seguro ahora todavía lo hay, y se respeta, que la hija, la mujer de casa, ¿no? Tiene que llegar virgen, pues, al matrimonio. Y ya de aquel, pues, que ha osado incumplir esa norma, pues decían, ¿te casas o te casas? Así de pronto era una pareja, pues, que nunca, que se conocían y se dejaron llevar, eh, pero en realidad no era para que ellos convivan, pero los padres que decían, no, sí, pues mala suerte, pero tú eres el responsable del honor de mi hija, así que te casas. Y si no te casas, alguien de la familia te reta a un duelo, porque tú has agraviado el honor de la familia. O sea, mire cómo era tan arraigado antes estas costumbres, podríamos decir. Entonces, mire cómo esto tiene que ver todo el tema, la teoría del delito, ¿no? Dice, de toda la gama de comportamientos humanos que ocurren en la realidad, la norma selecciona una parte que valora negativamente combinándole con una pena. Es pues la conducta humana o la acción, el punto de partida de toda reacción jurídico-penal y el objeto al que se agregan determinados predicados, como es pues tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, que convierten esa conducta, dice, en punible, o sea, sancionable penalmente. No todos los comportamientos humanos, dice Luis Miguel Bramón Arias Torres, son materia de análisis en el derecho penal. Este solo sanciona aquellos comportamientos que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos penalmente. Es decir, de toda la gama de comportamientos que se dan en la realidad, dice, la norma selecciona una parte que valora negativamente y lo combina con una pena casi coincidiendo con la definición que hace el profesor Francisco Muñoz Conde, ¿no? Y muy bien, vamos viendo por acá si hay alguna pregunta. Bien, no, no hay, casi todos son de la asistencia. Bien. El profesor Klaus Roxin incluso dice, ¿no? Acción, acción es una conducta humana significativa en el mundo exterior. Es decir, no tiene nada que ver con el pensamiento. Ojo que el pensamiento en el iter criminis no tiene relevancia penal, ¿no? Salvo, no vamos a hablar acá en ese tema, pero salvo algunos temas de carácter político, algunos, qué sé yo, ¿no? Pero acá la acción es una conducta humana y es significativa en el mundo exterior, que ha traspasado esto y que se ha traducido en un hecho evidente, en un hecho apreciable, en un hecho que podemos percibir a través del tema sensorial, ¿no? Que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos tocar, etcétera. Que es dominada, o al menos dominable por la voluntad. Por tanto, no son acciones en sentido jurídico los efectos producidos por fuerzas naturales. Ejemplo, un temblor, ¿no? Un terremoto.
ejemplo, de pronto lo que ocurre acá, por ejemplo, frecuentemente, ¿no? En la Costa Verde, en el circuito de playas, que por efecto de la brisa, de las olas, de que esto golpea y hay gran parte pues ahí que no está debidamente fortificado, ¿no? Y de pronto caen piedras, caen arenas, etcétera. Y pueden dañar, y de hecho daña, a veces pueden ocurrir situaciones de muerte, como han ocurrido que han caído piedras sobre el vehículo y ha generado accidentes, etcétera, ¿no? O por animales. Eh, esto que vemos ahora, el hecho de los perritos, por ejemplo, los perritos todos los bravos, ¿no? Que si bien no acarrea una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad civil, ¿no? Salvo que usted utilice un perro de estos de raza peligrosa. Yo digo raza peligrosa, no sé cuál es la raza, pero entiendo que hay unos perros que son bravos, dice, ¿no? Que merecen digamos, un cuidado especial, pero a veces no hacen ese cuidado especial, sacan más bien al animalito. eh, y no tienen el cuidado debido, y si daña a alguien, y si ataca a alguien, y si muerde a alguien, y si hiere a alguien, y si mata a alguien, y si desfigura a alguien, pues tienen que responder civilmente. Pero salvo que este fulano asucie al perro para que ataque a otra persona, que ya esa es otra cosa. Ahora, ¿lo puede utilizar también como legítima defensa? Yo creo que sí. Vienen dos fulanos a atacarme con un cuchillo y yo tengo al animalito ahí y sé que es un perro de estos que están amaestrados para atacar y no tengo otra alternativa porque no tengo nada, ni tengo ni un cuchillo ni un arma de fuego y puedo defenderme con el perrito. Y el perrito sale finalmente lesionando a esta persona. Puede estar dentro de la legítima defensa, puede estar, habría que evaluarlo. Pero dice, pero tampoco los actos de una persona jurídica, ¿no? Y en ese tema, muy bien, el profesor, tengo entendido, nuestro profesor Felipe Villavicencio Terreros, ¿no? Y con eso, vamos a ver si nos permite por acá, disculpen, por acá está nuestro lente, ya no vemos de cerca, no vemos de lejos ni de cerca, de la lectura parece mentira, ya la edad también, ¿no? Ya tenemos que utilizar lente, a ver. No, y además que el libro del profesor Felipe Vicencio, pues, es este libro del económico, ¿no? Porque yo tenía el otro libro, el grande, ¿no? El formato normal. Luego adquirimos el formato pequeño y parece mentira, las letras son pequeñas también, pues, ¿no? Allá el que tiene buena visión, yo acá. Dice, las personas jurídicas no tienen capacidad de conducta. Y en esto me parece que también tenemos acá la del profesor y también en versión económica de Percy García Cabero. Yo les recomiendo la lectura del profesor Felipe Vicencio, de Percy García Cabero, que hace un análisis más, digamos, más extensivo, más profundo, y no por ello tan riguroso como la de Felipe Vicencio y también del profesor Hurtado Poz, ¿no? Que tenemos acá, que es el tomo 1, donde también pues, él habla de la acción, ¿no? La acción. El profesor Felipe Vicencio, también él habla de la acción. Del mismo modo, el profesor eh, Percy García Cabero, eh, bastante cuidadoso en el análisis de este tema, ¿no? En el análisis de este tema. Yo quería ver, sobre todo, eh, cuando aborda el tema de, me parece, bien, está acá, pero en todo caso, del profesor también
Hurtado Pozo cuando habla, por un lado, hace un análisis, por otro lado, también me parece que, o no sé si está, pero bueno, luego ya buscaremos. Pero sí, en el caso de Felipe Vicencio dice, las personas jurídicas no tienen capacidad de conducta. En nuestro ordenamiento jurídico penal tiene vigencia el principio de societas delinquere in non potest, es decir, las personas jurídicas no delinquen, por lo que resulta evidente que la persona jurídica no realiza conductas humanas. Sin embargo, el derecho penal no puede ser extraño a las infracciones que se cometen a través de las personas jurídicas, ¿no? Es decir, bajo el manto de protección de las personas jurídicas, cuántos hechos delictivos se realizan. No es posible, dice, equiparar la supuesta voluntad de dicho ente con la voluntad humana. Y por ello, la misma esencia de la persona jurídica excluye la existencia de una responsabilidad penal. Notemos que la construcción de una persona jurídica en el derecho es una ficción jurídica. Si bien es cierto, es una ficción jurídica, pero realmente realiza también actos jurídicos la persona jurídica, ¿no? A través, lógicamente, de su representante, ¿no? Solo pueden ser imputadas las actuaciones de los administradores o representantes de las personas jurídicas en delitos comunes o delitos de dominio, como dice, ¿no? La propia jurisprudencia ya ha señalado que la persona jurídica no posee capacidad de conducta de acuerdo al principio societa delinquere in non potest, recayendo en todo caso dicho atributo solo en las personas naturales, no pudiéndose instaurar proceso penal contra el encausado e hijos, debiendo identificarse en todo caso a las personas o a la persona que actuó como órgano de su representación o como socio representante autorizado por ella. Incluso con un modelo de imputación estructurado por personas físicas, tampoco existe la posibilidad de imputación personal o culpabilidad. Para hablar de la existencia de la responsabilidad penal de persona jurídica, sería necesario, decía el profesor Felipe Vicencio, que lamentablemente también ya nos dejó el año pasado, identificar la culpabilidad y su relación con el principio de personalidad de la pena. Sin embargo, la posición todavía dominante considera que una persona jurídica no puede ser motivable a actuar de otra manera que la ley exige. Y así sigue señalando, pero hay una solución, ¿no? Es el artículo 27, cuyo membrete es el actuar en nombre de otro, del artículo 27 del Código Penal, que busca solucionar el problema al autorizar la traslación de una característica personal de la autoría a quien no la reúne. Así será considerado autor el representante autorizado o un socio representante autorizado de una sociedad o persona jurídica, quien adquiere la calidad de intraneus para los efectos del delito que se impute. Incluso deberá responder como coautor con otras personas, como sería el caso de las decisiones colegiadas ilícitas en empresas, por ejemplo, los socios, ¿no? Y también es posible que otras personas sean imputadas como partícipes del representante considerado intraneus. Los restantes elementos del tipo penal deben haber sido realizados por esta persona física que actuó como representante. Así, no basta figurar como representante para responder automáticamente de los delitos en el marco de una persona jurídica. Por ejemplo, nos hacía saber el artículo 232, aunque si mal no recuerdo, me parece que fue ya este delito, eh, espero equivocarme, pero en fin, vamos a ver el artículo 232, ¿no? Vamos a ver el 232, a ver, de nuestro Código Penal, está efectivamente los delitos contra el orden económico, y es el delito de abuso de poder económico. Dice, el que abuse su posición dominante en el mercado, que generalmente estos son empresas, ¿no? Personas jurídicas,
o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos. Bueno, en realidad, quienes participan pues son los representantes legales, el socio, el gerente, etcétera, alguien que realiza un acuerdo con otras empresas, ¿no? Según lo que se dice, es que la Constitución permite el monopolio. Lo que no permite es el abuso de ese monopolio, ¿no? Lo que no permite es el abuso de ese monopolio. Cuando dos o tres empresas del mismo rubro se ponen de acuerdo, pues, en poner el precio de un producto. Entonces, ahora creo que las empresas, pues, se han unido, ¿no? Recuerdan ustedes la empresa de la Coca-Cola y la empresa de Inca-Cola, que eran diferentes. Hoy la misma empresa produce ambos productos. Hay Mi Pharma, creo, y Inca Pharma, que, bueno, nosotros decíamos eran dos empresas diferentes. Hoy en día se sabe que las dos empresas, aun cuando mantienen el nombre diferente, lo administra o es el dueño una sola, la misma empresa, ¿no? Porque se unieron, etcétera. Entonces, y sin embargo, en todo caso, quienes responde, si esta empresa se pone de acuerdo con otra empresa, eh, los que realizan el acto son personas humanas, físicas. Claro está, en representación de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, nuestro código sanciona, sí, porque como dice el profesor Felipe Vicencio también, justamente esto tiene que ver con las sanciones que ya se han incluido en el artículo, si mal no recuerdo, 104 y 105, vamos a ver, de nuestro Código Penal, ¿no? Efectivamente, vamos a ver por acá el artículo 104, efectivamente, que dice privación de beneficios de persona jurídica. Por eso que hoy el Código Procesal Penal incorpora como sujeto procesal no solamente al imputado, no solamente a la víctima, que la víctima puede ser el agraviado o el actor civil, no solamente también al tercero civilmente responsable, que va de la mano con el imputado, ¿no? Sino también a la persona jurídica, ¿no? Que lo incorpora en el proceso y claro está, quien tiene que salir al frente de esta persona jurídica es su representante. Y el artículo 104 señala, dice, el juez decretará asimismo la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de aquellos si sus bienes fueran insuficientes, ¿no? Y el artículo 105 establece qué medidas se deben aplicar a las personas jurídicas cuando están incursas dentro de una actividad ilícita, bien encubriéndolo, bien favoreciendo. Y ellas son beneficiadas, lógicamente, ¿no? Ellas son beneficiadas. Como la clausura temporal, definitiva, la disolución, la liquidación de esta empresa, la suspensión de sus actividades, la prohibición de realizar tal rubro, porque pueden haber empresas que realicen 3 o 4 rubros, ¿no? Es decir, hay una empresa que se dedica, no sé, tiene un restaurante, de pronto también es dueño de una tienda de venta de ropa. Y el delito donde se ha cometido, y tiene también es dueño de una farmacia, y el delito se ha cometido justamente en la actividad de la farmacia, porque ha estado vendiendo, no sé, medicamentos ya que han superado el tiempo, ¿no? O, como dicen, la medicina bamba o medicina prohibida que le pertenece pues a salud, no sé. Entonces, se le va a suspender solo esa actividad. No habría que suspender la actividad de venta de ropas o de
un restaurante porque en ese rubro no se ha cometido el delito, ¿no? Entonces, también, como dice ahí, la prohibición de realizar la actividad en el cual se ha cometido el delito. O la multa, ¿no? O la famosa multa. Y se incorporó también el artículo 105-A en el año 2013 con la ley 30.077, que es la ley de crimen organizado. Justamente en el tema de las empresas que venían pues realizando a nivel empresas internacionales incluso, que realizaban contratos con el gobierno peruano. Y por eso acá las sanciones son prevenir la continuidad de la utilización de las personas jurídicas en actividades delictivas. 2, la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. Es decir, las medidas contempladas en el artículo anterior son también aplicadas de forma motivada por el juez en atención a estos criterios que estamos señalando. La gravedad del hecho punible, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido con el delito, la reparación espontánea de las consecuencias dañosas, la finalidad real de la organización, actividad, recursos, establecimiento de la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica se aplica siempre y cuando resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. Esto, por ejemplo, de la extensión del daño, peligro causado, la reparación, todo eso, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, dice el profesor Roxin, ¿no? Los movimientos reflejo o los ataques convulsivos son sencillamente indominables por el ser humano, ¿no? Y que pueden ocasionar determinado daño, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se llama, dice Muñoz Conde, profesor español, se llama acción, en conclusión, a todo comportamiento humano, ¿no? Dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante y la voluntad implica siempre una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que no haya dirigido a un fin u objetivo determinado. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea siempre una acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin, ¿no? Alguna idea central de Felipe de Vicencio dice, a partir de la acción se estructura toda la imputación de un delito. Ojo, a partir de es la base, ¿no? El concepto de acción es un concepto jurídico normativo, pues el derecho penal lo obtiene a través de un procedimiento constructivo donde se realiza una abstracción de lo que existe en la realidad. Nuestro Código Penal no ofrece un concepto de conducta y por el contrario, más bien utiliza, dice, una terminología variada, como por ejemplo, acciones, omisiones, hecho, acto, conducta y comportamiento. Por eso que en la doctrina algunos hablan de comportamiento cuando en realidad también están hablando de conducta, o hablan de conducta cuando están hablando de comportamiento o de acción. La conducta humana debe ser estructurada como una actividad consciente del medio y de sus condiciones y orientada subjetivamente dentro de la práctica social. La voluntad es inseparable, dice, de la acción, lo contrario supondría limitar a la conducta a un simple proceso causal. El concepto de acción cumple una función de límite frente al poder penal, dice. O sea, le pone límites. La acción también tiene una función política e ideológica, donde solo el derecho penal basado en el acto cometido puede ser controlado y limitado democráticamente. La acción cumple una función de base también sustancial, donde se pueden asentar las categorías del delito. La acción es la base sobre la que descansa el concepto de delito. La acción cumple una función de enlace o función sistemática, donde la conducta actúa como instrumento de unión de todos los elementos de la estructura de la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, etc. La función de delimitación o filtro, como lo llama el profesor Felipe Vicencio, supone que el examen de la acción establece un mínimo de condiciones para determinar la relevancia de un
comportamiento para el derecho penal. Profesor Percy García Cabero, en este libro que yo les mencionaba, ¿no? Dice el concepto, ¿no? El concepto, el modelo conceptual de una acción previa, dice, al derecho penal, tiene sus antecedentes en la definición hecha por Luden, ¿no? Quien señaló que el delito era un fenómeno delictivo provocado por una acción humana, por lo que se hacían necesarias en la comisión de un delito la corporabilidad, es decir, lo físico, y la voluntariedad de la puesta de la causa. Von List dice, ahora sí para leerlo, definió, dice, tempranamente la acción como la producción reconducible a la voluntad humana de una modificación en el mundo exterior. Claro, alguien agarra un arma de fuego y dispara sobre otra persona y modifica el mundo exterior. De lo que era por un momento una vida, hoy hay una muerte, ¿no? Hay una modificación con consecuencias jurídicas. Sin embargo, dice, debido a que este concepto fracasaba en la omisión, porque nótese acá que la voluntad humana en una modificación era por una acción, sin embargo, no cubría el concepto de omisión. El referido penalista luego completó esto en un manual donde decía conducta voluntaria hacia el mundo exterior, más exactamente modificación, es decir, causación o no evitación, y ahí viene la omisión, ¿no? De una modificación de un resultado del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Es decir, con esto, en cierto modo, ya no dejó de lado la omisión, sino que la complementó, la incluyó en esta nueva definición. Actualmente autores, nos dice el profesor Percy García, en la doctrina penal alemana sobre todo, como Baumann y Weber, que continúan anclados en un concepto de acción de base causal, causalista, ¿no? Al definirla como una conducta humana llevada por la voluntad, ¿no? Nos sigue diciendo, por otro lado, el profesor Hurtado, ¿no? Pozo, ¿no? En su manual de derecho penal, dice, se le reprocha en este caso a la noción causal o natural en cuanto a la crítica, dice, de no explicar de manera conveniente los comportamientos de omisión que no provocan un cambio en el mundo exterior, ni tampoco los casos en los que no existe un impulso de voluntad, las omisiones inconscientes o los olvidos. Por ejemplo, dice, ¿no? El chofer que se duerme conduciendo su vehículo. Ahí no hay una acción, sino una omisión. Hay un deber del chofer de estar despierto, porque un código de tránsito lo exige así, porque una ley penal le exige así, porque de no ser así, él está violando el deber objetivo de cuidado, ¿cierto? Y por lo tanto va a generar un accidente que lamentablemente va a tener consecuencias fatales, ¿no? Y provoca un accidente produciendo así la muerte de su acompañante, por ejemplo, ¿no? Del copiloto. Eh, Hoy hemos visto en la mañana un cúster que, bueno, casi siempre se salva el chofer, ¿no? Pero ha habido una mujer que ha fallecido, ¿no?
se le reprocha, dice, de no explicar de manera conveniente, dice, ¿no? Ejemplo, ponía ahí el ejemplo, del chofer que se duerme conduciendo su vehículo y provoca un accidente, produciendo así la muerte de su acompañante, dice, ¿no? De modo que esta noción causal no puede servir de base a todos los tipos de delito. Asimismo, la simple voluntariedad considerada como factor decisivo para delimitar el comportamiento no permite identificar con suficiente nitidez la acción respecto a los actos reflejos, por ejemplo, ¿no? O de reacciones automáticas. Además, en la medida en que es representada o es presentada como una noción acromática, termina siendo un concepto espectral y por lo tanto inútil como elemento vinculante de los demás elementos de la infracción. Nos sigue diciendo el profesor Hurtado Pozo, por ejemplo, ¿no? Que la noción causal, ¿no? Es decir, la noción causal o natural, esta teoría, es demasiado amplia, ya que, por ejemplo, el hecho de lesionar a una persona podría ser considerado como una acción de matar, debido a que la víctima muere tiempo después. A pesar del nombre que se le da, causal o natural, este criterio no describe en realidad la naturaleza de la acción, ¿no? Se trata más bien de una noción normativa. La voluntariedad causal es elegida como nota distintiva a pesar de que no es propia solo del comportamiento humano. Este puede ser, y de hecho es considerado desde otras perspectivas, ¿no? Es lo que nos dice el profesor Hurtado Pozo. Mientras que, por otro lado, en cuanto a la noción finalista, siguiendo, vamos a ver luego de lo que nos dice el profesor Percy García, ¿no? Dice él, si bien dice el finalismo no renunció a una comprensión de la acción previa, sobre lo cual habrían de precisarse posteriormente otras categorías dogmáticas del delito, su concepto de acción recuperó una visión supraempírica, o sea, más allá de lo que es lo práctico de la acción. En efecto, para el planteamiento de Hans Belze, ¿no? La acción constituía, a diferencia de los simples procesos causales, una expresión de sentido del ser humano orientada a la consecución de determinados objetivos propuestos. Con base en esta idea, se criticó la explicación causalista de la acción, que la entendía como un acto voluntario, ¿no? De contenido indiferente, pues la causalidad no era capaz de expresar por sí misma su sentido, ¿no? Por sí misma su sentido. Sigue señalando Percy García en la teoría finalista de la acción, dice la acción no es una simple vinculación causal de una manifestación de voluntad con un resultado lesivo, sino una actuación hacia un fin propuesto por el sujeto de la acción. El hombre, gracias a su saber causal, puede prever en cierta medida las posibles consecuencias de su actuación, fijarse por ello objetivos y dirigir planificadamente su actuación a la consecución de esos objetivos. Actividad final es una producción consciente de efectos partiendo de un objetivo. Hurtado Pozo, en esa misma línea, ¿no? Él, por ejemplo, dice, la acción, según la teoría finalista, presenta dos fases, ¿no? La primera se da en la mente del autor y comprende, por un lado, la selección del fin que quiere alcanzar y, por otro, la elección, con arreglo a su saber causal, de los medios necesarios para realizar dicho objetivo y el cálculo de los efectos concomitantes o accesorios que están vinculados a los factores causales considerados junto al logro del fin. La segunda fase se desarrolla en el mundo exterior y consiste en el hecho de que la gente, después de haber efectuado las operaciones antes señaladas,
pone en movimiento conforme a un plan los medios, que son los factores causales, elegidos con anterioridad. El resultado es el logro del objetivo y los efectos concomitantes comprendidos en el complejo total. En la crítica, justamente Hurtado Pozo dice, la idea básica del finalismo es criticada afirmándose que la finalidad del comportamiento humano depende del sistema normativo, ¿no? Este condiciona la manera de cómo se caracteriza la finalidad de la acción. La noción de acción de la teoría finalista no sería entonces en contra de sus afirmaciones, una noción ontológica y prejurídica, sino más bien normativa. De modo que no es necesario recurrir a la noción de estructuras lógicas objetivas para justificar el análisis de la infracción. Las personas, aunque capaces de proponerse fines y de orientar hacia estos, no siempre actúa de esta manera, por lo que la acción final solo es un tipo o un modelo de conducta humana, una forma excepcional de acción, pero no la regla general que ha de verificarse en todos los casos, ¿no? Y que la noción de finalidad no explica de modo suficiente los actos automáticos que constituyen un aspecto esencial de la conducción de vehículos y por ende de los delitos de tránsito. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando ante un suceso imprevisto se frena o gira el timón bruscamente, no hay control consciente del acto. Para superar esta dificultad, se habla de finalidad inconsciente, porque falta el momento voluntario en el sentido tradicional de la teoría de la acción. Y no obstante su carácter inconsciente, se les considera acciones dirigidas de tal modo que puedan resultar conscientes, ¿no? De esta manera se trata de explicar que algunos actos inconscientes puedan ser dirigidos, ¿no?, hacia un fin y que solo en la medida en que lo sean, deberían entonces ser comprendidos como objeto de la valoración jurídico penal. Esta explicación supone en realidad el abandono de la premisa fundamental del finalismo, ¿no? Del finalismo. El concepto finalista de la acción tampoco explica cabalmente la acción culposa, ¿no? La meta del autor en estos casos constituye un proceso psicológico, dice, ¿no? Real referido a un resultado no previsto en un tipo penal, como lo dice el profesor Hurtado Pozo. Por esto, Belzer calificó la finalidad de finalidad real de las acciones dolosas y de finalidad posible la de las culposas. Por ejemplo, conducir un automóvil para llegar a un lugar determinado, ¿no?, es una acción realmente finalista. Y el atropello sobrevenido a causa de una imprudencia del conductor implica una finalidad potencial que condiciona la valoración jurídico-penal. Pero esta finalidad potencial, por definición, no es una finalidad presente. En consecuencia, la finalidad no es el elemento específico común de los diferentes tipos de acciones, ¿no? Y finalmente viene la teoría de la noción social, que a decir del mismo profesor Hurtado Pozo, según dicen los partidarios de esta concepción, el criterio común que permite concebir un concepto único de acción, comprensivo del hacer y del omitir, es el carácter socialmente relevante de los comportamientos humanos. Este planteamiento se presenta como una solución intermedia entre los criterios ontológicos y los normativos puros. Así se considera como comportamiento cada respuesta del ser humano a las exigencias del mundo circundante, conocidas o conocibles mediante la realización de las posibilidades de acción que de acuerdo con su libertad tiene a su disposición. Esta respuesta puede consistir en la ejecución de una actividad final, por ejemplo, ¿no?,
o es decir, orientada a un fin determinado. En la no realización o abstención de un acto ordenado, no siempre por la ley, o en ciertos casos límites en la producción de un resultado mediante un hecho normalmente controlable, causalidad. El carácter socialmente importante del comportamiento humano implica la relación del individuo con su entorno, el cual es afectado por los efectos de su conducta. Por eso es necesario que ésta sea eficaz hacia el exterior. En el caso de la omisión, basta la no producción de los efectos que hubiese ocasionado la acción que debió ejecutarse. De esta manera se intenta, corrigiendo las deficiencias de la noción causal, comprender las diversas, ¿no?, formas de comportamiento. Vamos a ver ahora la acción stricto sensu, o acción positiva, o acción negativa, por ejemplo, ¿no? Sobre esto, también por acá, justamente sobre estas teorías, la teoría causal de la acción, el causalismo, neocantismo y el positivismo, los aportes de Carl Binding, la teoría finalista, la teoría normativa de la acción y la teoría social de la acción, que es la que acabamos de señalar, ¿no? Es recomendable este pequeño trabajo de nuestro colega y amigo también, Héctor Centeno Buendía, que publicara por allá por el año 2003, Estudio de los Fundamentos de la Teoría del Delito, ¿no? Estudio de los Fundamentos del Delito, de Héctor Centeno Buendía, ¿no? Que resulta muy gratificante y sobre todo que él abunda acá sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla de la teoría causal de la acción, él dice que con influencia de la ciencia de la naturaleza, que pregonaban que todo resultado tiene una causa que lo ha producido, ¿no?, y de la filosofía positivista del derecho, von Lis y Belling desarrollaron la teoría clásica de la acción, conocida también como causalista. Para esta teoría, la acción supone un movimiento corporal que produce una modificación en el mundo exterior. El nexo entre este movimiento corporal y el resultado es la relación de causalidad. En la omisión se produce una distensión de los músculos por el agente, siendo ella la no realización de una conducta esperada, existiendo tanto voluntariedad del agente como nexo de causalidad con el resultado. Y esta distingue, dice, la teoría clásica entre el impulso volitivo y el contenido de la voluntad. Al momento de analizarse si el sujeto ha realizado una acción o no, lo importante es analizar si el sujeto ha querido algo, el impulso volitivo, pero no lo que realmente ha querido, contenido de la voluntad, ya que el estudio de esto último queda relegado a la culpabilidad. Y que el delito se define como una acción típica, antijurídica y culpable, y que la tipicidad y antijuricidad predicado de la acción abarcan lo objetivo del delito, mientras que el predicado culpabilidad se ubicará lo subjetivo, ¿no? En fin, un estudio bastante amplio que, bueno, nosotros por razones de tiempo, exige la realización de un movimiento corporal sensorialmente perceptible, constituye aquella forma de conducta que infringe una norma prohibitiva a través de la ejecución de un determinado comportamiento positivo por parte de un sujeto, a decir el profesor español Miguel Polaino Navarrete. La acción penalmente relevante es precisamente aquella que infringe mediante un hacer activo la prohibición jurídica. Por ejemplo, el precepto de no matar, no lesionar, no robar o no injuriar a nadie, resulta infringido por la acción de suministrar una dosis de veneno, para el caso de no matar, asestar un golpe, para el caso de no lesionar, apoderarse de un objeto ajeno, para el caso de no robar, o de insultar a otro, para el caso de la injuria, ¿no? Entre otros. De aquí
tenemos la omisión propia, la omisión pura, o la omisión impropia, o la omisión impura, o la comisión por omisión. En el primer caso, la omisión propia o pura, y esto tenemos que irnos un poco al artículo 11 de nuestro Código Penal, ¿no? Que a la letra dice 11 o 12. Claro, el 11 dice, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Entonces, hay delitos de acción, sí. Hay delitos de omisión, sí. Hay delitos dolosos de acción, sí. Hay delitos dolosos de omisión también. Hay delitos culposos, sí, ¿no? Entonces, todo esto está en el artículo 11, ¿no? En el artículo 11. Bien. La omisión propia consiste en un no hacer, pero no cualquier dice no hacer, sino precisamente no efectuar la conducta normativamente debida. La doctrina penalista ha resaltado que se trata de un deber penal no asumido por el sujeto, sino que aflora cuando el sujeto se enfrenta a una situación descrita en la norma. Es un deber penal que la norma impone a todo aquel que se halle en la situación descrita en la misma. Ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? Es el típico caso de un delito de omisión propia. La omisión pura sanciona la no ejecución de la conducta concreta socialmente esperada y jurídicamente exigida por la norma penal, ¿no? Esta omisión siempre en la infracción, o es relevante, perdón, penalmente relevante, consiste siempre en la infracción de un deber. Por ejemplo, no pasar los alimentos a sus hijos o a otra persona que está obligado, ¿no? La única diferencia normativa existe entre acción y omisión. No consiste en que una supone un movimiento corporal y la otra la ausencia de ese movimiento, sino precisamente en el deber jurídico en que cada caso se infringe. Mientras que la omisión impropia, impura o comisión por omisión, en cierto modo, dice, la comisión por omisión constituye una forma mixta o híbrida de realización de la conducta. Por un lado, consiste en la infracción de una norma prohibitiva, como ocurre en los supuestos de acción positiva. Y por otro lado, el delito consiste en un no hacer, como en los casos de omisión pura o propia. Al igual que la omisión pura, también la comisión por omisión viene especialmente caracterizada por el deber jurídico infringido por el omitente. En aquel caso, era un deber de solidaridad. En este es un deber de garante. Acá tiene ejemplo, ¿no? El salvavidas que ve pues que alguien está ahogándose y no le asiste. Él tiene el deber de garante. La madre que no da de amamantar a su hijo o no da de comer a su hijo o no le da abrigo a su hijo. Ahora, por ejemplo, que en un caso, no sé, donde hay bastante frío, ¿no? Pues no abrigarlo implicaría que podría morir de una pulmonía, ¿no? Entonces acá, en el primero, si bien es cierto, no cumple con una obligación, en el caso acá tiene básicamente el deber de garante, ¿no? ¿Hay algún artículo? No, puede ser, por ejemplo, que a través de la omisión subsuma su conducta en un tema de homicidio, por ejemplo, ¿no? De homicidio. Eh, luego, mientras el deber de solidaridad se basa en un deber positivo, la posición de garante se vincula con la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. El deber de garante, quiero avanzar un poquito, por favor, y luego ya doy la participación como también en el chat, ¿ya? No afecta, dice el mundo, sino exclusivamente a un sujeto especialmente obligado, por ejemplo, los padres, sino sobre los hijos menores en la alimentación, cuidado, o los funcionarios públicos que también tienen un deber, digamos, importante, ¿no? Eh, Luego también hay ausencia de acción, sí, que se acaba de exponer, tiene el derecho penal una función principalmente negativa,
ya que permite excluir desde el primer momento aquellos comportamientos del ser humano que no tienen relevancia penal. Así tenemos la fuerza física irresistible, por ejemplo, numeral 6 del artículo 20 de nuestro Código Penal. La fuerza física irresistible es una condición de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente, ¿no? El agente opera como una masa mecánica. No sé, el típico ejemplo de dos personas que van y uno de palomía le empuja al otro y este cae sobre un bien que finalmente lo malogra o cae sobre una persona que le puede causar lesión. Ahora que están de moda pues las patinetas, todo esto, ¿no? Y viene un joven a bastante velocidad, no logra dominar y logra, digamos, chocar con otra persona y esta otra persona cae sobre un bien o sobre otra persona causándole una lesión, ¿no? Entonces hay una fuerza física irresistible que en todo caso tendrá que responder la otra persona, pero no la que directamente ha dañado porque él no ha tenido una acción acá. La acción más bien le ha sido impuesta, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, la fuerza debe ser absoluta, de tal forma dice que no deje ninguna opción al que la sufre. Es una fuerza física, vis absoluta, ¿no? Los movimientos reflejo, que si bien es cierto no están, pero que también pueden ser materia de análisis, como las convulsiones epilépticas, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, había una persona que estaba a mi costado y la verdad que no sabía que sufría esta enfermedad. De pronto me golpeó el rostro, ¿no? Y entonces yo miré y efectivamente era una dama y que de pronto estaba teniendo, digamos, estas convulsiones que le dan epilépticas, ¿no? Me asusté, la verdad, y todos los que estábamos ahí pudimos darnos cuenta y felizmente se logró, pues, ponerle en su boca o digamos algo para que no se pueda dañar, ¿no? Porque lamentablemente esas convulsiones son bien, bien dramáticas, podríamos decir, ¿no? Y en ese puede generar, digamos, ¿no? Algún golpe, algún daño, algún bien, por ejemplo, ¿no? Que en ese momento, no sé, el típico caso del jarrón o la joya que en ese momento tiene un valor y le empieza a dar un ataque de convulsión y en eso suelta el esto y se viene abajo, pues, ¿no? No puede responder porque en realidad es un movimiento reflejo, ¿no? No se le puede echar la culpa, digamos, ¿no? Imagínese, está manejando un vehículo y de pronto le sucede un ataque cardíaco, ¿no? Que le imposibilita o le impide y de pronto se choca o por lo menos llega a frenar, qué sé yo, ¿no? Los estados de inconsciencia que también son analizados, como dice el profesor Muñoz Conde, es la falta de acción en los estados de inconsciencia. El típico tema del sonambulismo, ¿no? No sé si todavía habrá sonambulismo, pero y si lo hay, puede generar algún tipo de modificación en el mundo exterior. La embriaguez letárgica, ¿no? Aquel, como le dicen, el delirium tremens, ¿no? Que en realidad, criollamente lo dicen, le ha dado los diablos azules, dice, ¿no? El hombre, pues, como consecuencia de tomar, empieza, pues, a correr, a golpear, a hacer todo, ¿no? Probablemente él ni cuenta se está dando de lo que está haciendo. Y que incluso en algunos actos puede llegar a matar. Como también, por ejemplo, el que sufre de la epilepsia, después de que le está pasando los efectos, está como oído, ¿no? No sabe lo que ha pasado. Y en ese trance puede ser que ocasione alguna lesión o incluso alguna muerte, ¿no? En fin, eso ya lo explicará el perito. Bien, y acá yo solamente quiero referir ya un poco para ir, digamos, abocándonos a la respuesta, algo que nos encargó, aunque esto se estudia en la tipicidad, que no es nuestro tema, pero igual diremos pues que el tipo es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho. El tipo penal, el 106, por ejemplo, ¿no? Describe la conducta. Ahí inherente está una norma, que la norma es no matar.
y la conducta de A que mata a B, A transgrede lo normativo, que es no matar, pero su conducta se subsume en el tipo penal 106. Cuando hemos calificado ya como tal, podríamos decir que hemos analizado la tipicidad, que ya hemos ejercitado un juicio de subsunción en el cual hemos adecuado que esa conducta es típicamente, ¿no? Es típica, perdón, esa conducta es típica, ¿no? Entonces, tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal. Suele venir a veces en los exámenes, ojo, ¿no? ¿Qué significa la tipicidad? Señale usted la respuesta correcta y le ponen varios enredos por ahí, ¿no? Entonces dice tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumido en el supuesto de hecho de una norma penal o de un tipo penal, ¿no? Este tipo penal cumple varias funciones. Función de garantía, en base al principio nulo un crimen sine ley. No hay crimen que no sea previsto específicamente por una ley. Artículo 2 del título preliminar del Código Penal, ¿no? A partir de dicha función, cada tipo penal cumple con la función de informar al ciudadano receptor de la norma que determinada conducta se encuentra prohibida y garantiza que toda conducta, de ser así, de transgredirse, será sancionado con una pena. Tiene una función indiciaria. El tipo penal nos provee de una función indiciaria, dice, de antijuricidad. Es decir, si ya lo hemos subsumido típicamente, también ya estaría siendo antijurídica, salvo que ésta esté justificada penalmente, ¿no? Salvo que su conducta no sea contraria a derecho. Cumple también una función motivadora. Al emerger de cada tipo penal una provisión, cumple con la función de motivar al ciudadano a comportarse conforme a la norma de la conducta que subyace. Cumple una función de selección de conductas penalmente relevantes o de discriminación. En el proceso de formación de la ley penal, dice el legislador, selecciona el conjunto de conductas antijurídicas, solo aquellas que lesionan o ponen en peligro con mayor intensidad más importantes bienes jurídicos. El tipo objetivo, como todos sabemos, en todo constructo o construcción del tipo penal, hablamos de una tipicidad objetiva y de una tipicidad subjetiva. Esto último no lo vamos a ver en todo caso nada más con esto de la tipicidad objetiva, es decir, qué es lo que contiene, ¿no? A decir del profesor Hurtado Pozo, ¿no? La opinión dominante distingue en la tipicidad, ¿no? Un tipo objetivo y uno subjetivo. En el primero le asigna determinado sujeto activo del delito, como un especial, la conducta típica, el delito resultado, etc. La imputación objetiva no se trata de un criterio orientado a solucionar los problemas relacionados al nexo de causalidad. El objetivo consiste aquí en determinar bajo qué condiciones la infracción será inscrita en la cuenta del agente como si fuera obra suya. Ahí tenemos algunos elementos estructurales de la imputación al tipo objetivo. Los sujetos, sujeto activo, pasivo, el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción. La conducta que lo identificamos como el verbo rector, como por ejemplo matar, sustraer, estafar, etc. Aspecto descriptivo, que son los, digamos, elementos gráficos, cuando se refiere como, por ejemplo, al bien, a mujer, hombre, mueble, y aspectos normativos o valorativos, ¿no? Como funcionario público, matrimonio, exhibiciones obscenas, actos libidinosos, por ejemplo, que se someten a un determinado valor del juzgador. Y el objeto de la acción, el que ha sido materia, pues, por un lado, los bienes que se han utilizado en la comisión delictiva y por otro lado, los bienes que forman parte del delito, ¿no? La droga, por ejemplo, ¿no? El bien mueble, la moneda o el billete falso, etcétera.
Ahí el sujeto es identificable como sujeto activo. El código dice el que, los que o al que, ¿no? Y en la doctrina solemos denominarlo el agente o el autor. Luego, el sujeto pasivo, que como decimos, por un lado, el sujeto pasivo, que puede ser, ¿no? Tal como hemos señalado acá, sujeto pasivo del delito o sujeto pasivo de la acción. El sujeto pasivo de la acción, vamos a suponer A, trabaja en una panadería y B es el dueño de la panadería. Pero quien atiende es A. Y vienen los ladrones, lo golpean y le quitan la plata a A. Pero la plata no es de A, la plata es de la panadería cuyo dueño es B. Entonces, A es el sujeto pasivo de la acción porque sobre él ha recaído el accionar de los agentes, mientras que B es el sujeto pasivo del delito, porque es el dueño del dinero que los ladrones acaban de llevarse. La conducta, que es el verbo rector, los tipos, por ejemplo, matar a otro, en el caso del 106. Esta conducta delictiva se vale generalmente de un verbo rector que en términos gramaticales es el centro por el que gira y se define la misma, dice, ¿no? En cuanto a los elementos descriptivos, aquello que el sujeto puede percibir y comprender por los sentidos, en ellos, por ejemplo, bien mueble, ¿no? O el concepto de mujer para los casos de delito de aborto, ¿no? A decir el profesor Villavicencio. En los elementos normativos predominan valoraciones como por ejemplo el 425, funcionario servidor público, matrimonio en el 139, depositario judicial en el 190, bienes embargados en el 197, o de una valoración ético-social, elementos normativos ético-social, ejemplo, exhibiciones obscenas o actos libidinosos, por ejemplo, ¿no? El objeto de la acción, bienes, por ejemplo, en el caso de daño, recaen sobre bienes muebles o inmuebles, ¿no? En el caso del hurto, solo sobre bienes muebles, ¿no? En una estafa, sobre bienes muebles o inmuebles. En un robo, solo sobre bienes muebles. O también yacimientos arqueológicos, como el 226, billetes o monedas en el 253. El bien jurídico, que como todos sabemos, pues son bienes que el legislador discrimina, clasifica, escoge cuáles bienes, en cierto modo, son los que pueden afectar o poner en peligro, digamos, a la sociedad, y que en esos casos el legislador le otorga una protección, ¿no? Le otorga una protección. Ahora, clase de tipos penales. Según la acción, pueden ser delito de acción, donde la conducta consiste en un hacer activo, matar a alguien, por ejemplo, o el delito de omisión, que es un deber de solidaridad, ejemplo, el homicidio, o perdón, la omisión de auxilio, ¿no? Del 127 del Código Penal. Según el grado de ejecución delictiva, tenemos delitos consumados que alcanzan el grado máximo perfecto de la ejecución, los delitos tentados que se quedan en grado de tentativa, o los actos preparatorios que solo el legislador le puede dar vida. Ejemplo, el artículo 307-E, basta con que el imputado tenga, por ejemplo, insumos químicos, maquinaria, aun cuando no lo hubiera utilizado todavía una minería ilegal. Sin embargo, el legislador ha anticipado darle una protección. Entonces, para eso, ese acto preparativo está sancionado penalmente y por lo tanto es un delito independiente. En los delitos de resultado material que exige la producción de una lesión sensorialmente perceptible, dice, ¿no? A dispara y mata a B, punto. En los delitos de mera actividad que no requieren la producción de un resultado material, es decir, no se requiere que el resultado se produzca, lo cual no quiere decir que no tenga resultado, como el falso testimonio, ¿no? O la injuria, basta con haber dicho esto para que se consuma el delito, por ejemplo. Según la intensidad de afectación del bien jurídico, pueden ser el delito de lesión, exige la destrucción o menoscabo del bien jurídico protegido,
es decir, siempre hay un resultado. Los delitos de peligro no se necesita la lesión del bien jurídico, basta se ponga en peligro. Pueden ser esto concreto o abstracto, según es concreto, en tanto el riesgo de peligro se encuentre más cercano. Mientras está más lejano, entonces el delito de peligro sería abstracto. Según el verbo rector, hay delitos simples, hay delitos complejos, hay delitos simples cuando tienen un solo verbo rector, compuesto cuando tienen varios verbos rectores, ¿no? Ejemplo, el hurto. Habla el que sustraiga y luego se apodere, etcétera, ¿no? El delito también de trata de personas es un delito complejo, complejísimo, diríamos, ¿no? Por eso dice, en función del margen de interpretación hay tipos penales cerrados, abiertos y otras leyes penales en blanco, ¿no? Esto de leyes penales en blanco, por ejemplo, hay que recurrir a una ley extrapenal para, vamos, relacionarlo y tener una lectura única. Como por ejemplo el tema de la minería, ¿no? ¿Qué será pues los términos exploración, explotación, ¿no? Y eso habría que ver qué significa en la minería ilegal, en la ley de minería, perdón, estos conceptos, ¿no? Bueno, en realidad no tanto la imputación subjetiva, nosotros acá en realidad lo que queríamos un poco destacar el funcionalismo valorativo, esto como parte de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Que es producto de una progresiva tendencia a la normativización de la teoría del tipo, y esto ya se ha venido aplicando en nuestra legislación peruana, como muy bien lo señalaba José Antonio Carollón, dicho sea de paso, un compañero también en las aulas sanmarquina, y que él es alumno de Gunther Jacobs, ¿no? Por lo cual ya desde los años fines de 90, casi 2000 ya, se ha venido en la jurisprudencia hablando sobre este tema de la imputación objetiva, que básicamente se refiere a 4 puntos, ¿no? La teoría de la confianza, la teoría de la retribución, la teoría del riesgo y la teoría del, de la puesta en riesgo de la propia víctima, ¿no? Y por eso por ahí queríamos ir de frente al tema. A ver, no sé si está por acá. Vamos a ver. Ahí está, del riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y el ámbito de competencia de la víctima. En el primero, del riesgo permitido, el peligro creado por el sujeto activo debe ser un riesgo típicamente relevante y no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo creado. Ejemplo, esto que sucedió al interior del país, que hubo ¿cómo le llaman? Mm, hubo un evento, creo que era del Río, del conjunto Río, algo así, ¿no? Y donde había un puente colgante donde la gente se parapetró ahí y empezaron a saltar y esto se vino abajo. Murieron varias personas, le echaron la culpa a los funcionarios que habían organizado el evento, pero ellos habían organizado el evento y el hecho no se produjo dentro del evento, que dicho sea de paso, los que estaban adentro, los que habían pagado su entrada, ahí no hubo el problema fue en la parte exterior, donde de ese lugar se podía ver este evento. Eh, y la Corte Suprema, como es criterio de nuestro punto de vista, justamente aplicó esta teoría, ¿no? En cuanto vamos a avanzar esto, el principio de confianza, pues, si bien es cierto, apareció solo por un lado, por algunos delitos, entre ellos funcionariales, ¿no? Hoy en día, se ha extendido a todo. Por ejemplo, como dice ahí, el médico cirujano, en base al principio de confianza, porque cuando van a operar hay varios que cumplen su rol, entre ellos el anestesiólogo, el que hace el epicrisis, la enfermera que tiene que limpiar todo, etcétera. Y uno de ellos no cumple y como consecuencia de ello el operado fallece. Se le echa en principio la culpa al médico, pero resulta que el médico dice, no, pero acá cada uno tenemos un rol. Y si no se limpió el material quirúrgico y eso era responsabilidad
del personal sanitario, en este caso de la enfermera. ¿Yo por qué tengo que responsabilizarme de eso? Si bien es cierto, yo dirijo la orquesta, yo tengo que ver, me dijeron que estaba limpio todo, pero en realidad no estaba limpio, ¿no? Entonces el principio de confianza permite, y esto se estudia en la tipicidad, ¿no? Ahí tenemos también de otro punto de vista de Miguel Polaino Navarrete, la prohibición de regreso, el, como dice, que acá son pues conductas que se realizan, digamos, en forma diaria, ¿no? Donde realiza un rol, dice, ¿no? El típico caso del taxista, ¿no? Que el taxista no te pide a ti si tú llevas un bulto y te dice, oye, ¿qué llevas ahí? No te dice nada, sube nada más cuando te va a cobrar, ¿no? Sin embargo, puedes estar llevando droga, puedes estar llevando arma de fuego y te para la policía, lógicamente va a llevarlo para investigarlo, pero él no sería, digamos, ni coautor ni nada por el estilo, no tendría ninguna responsabilidad, salvo que sí forme parte del plan criminal, ¿no? Y en el caso de la víctima, hubo un caso, me acuerdo, en el norte, donde una pareja se fueron a un baile, hasta las 3 de la madrugada estaban ebrios completamente, apenas el fulano, habían ido en una moto lineal y regresaron igual en la moto lineal. Lamentablemente, como era de esperar, eh, choca la moto contra otra moto, una moto, no era una moto lineal, sino una mototaxi. Como ellos estaban ebrios, los dos, probablemente los dos fueron perjudicados. La chica, la que iba atrás, ¿no? Ebria también, ella incluso reclamaba, ¿no? De que ahí había sido víctima. Sin embargo, se archivó el caso justamente por este tema, ¿no? Ella sabía que su pareja estaba totalmente ebrio y no obstante ellos, bajaron en la misma moto a su casa, ¿no? Sabiendo que él, pues, y ella también, sobre todo él, que sabía perfectamente que estaba ebrio y no podía manejar. Entonces ahí la propia víctima, digamos, formó parte incluso del mismo hecho, ¿no? Bien, y bueno, ya la imputación subjetiva, yo esto ya no entro acá en el tema del dolo y la estructura, lo que ya es tema de otra. Bien, vamos a ver por acá algunas preguntas y vamos culminando. A ver, bien, me parece que no hay, y en todo caso me parece que había uno, a ver si me permite un minutito y si hay alguien que quiere intervenir, parece que quería intervenir.
Bien, bien, a ver, Martín, escuchamos. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas, sí, 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 lo Sí, doctor, escuchamos, Martín. en el caso de que se estaba hablando del delito de comisión por omisión, tiene que Ujú, tener un papel de garante, ¿no? así Había es. sucedido un caso en Lima, no me acuerdo en Ya. qué ciudad, en que habían asaltado a un joven, eh, habían bajado de una moto lineal para Ujú, asaltarle a un joven, y en el transcurso que le estaban asaltando, pasa un serenazgo, pero ya. no decide actuar ni intervenir. Ujú, Entonces, se ven en las cámaras que no hace nada. Entonces, los delincuentes suben a la moto y se dan a la fuga. Entonces, lo único que se ve en la cámara es que el serenazgo eh, s- se ve que va detrás de ellos, pero al momento de voltear ya pues ahí nomás queda. No se sabe si es que llegó a capturarlos, pidió refuerzos policiales. En ese caso, ¿se le imputaría el delito de comisión por omisión al serenazgo? ya. En primer lugar, habría que ver si, por ejemplo, sí sabemos que el efectivo policial está obligado, de acuerdo a la Constitución. Ojo, de acuerdo a la Constitución, lo que nos permite a cualquier ciudadano, y el serenazgo es como cualquier ciudadano, igual que nosotros, a proceder a intervenir o por un tema de solidaridad. Ojo, y eso lo dice el 260. El 259 del Código Procesal Penal dice que quien está obligado, sí, a intervenir en un tema de flagrancia es el efectivo policial. No ocurre lo mismo el 260 cuando habla del arresto ciudadano, ¿no? En el cual es un tema ya que si el ciudadano quiere, lo hace. Ahora, sabemos que por ley orgánica de las municipalidades y por algunas leyes o reglamentos, el serenazgo, en cierto modo, ellos se basan en algún reglamento que para eso es contratado, ¿no? Es contratado para, en algunos, policía fiscal municipal, otros le llaman policía de seguridad, de serenazgo, etcétera. Es decir, hay todo un esto. Si es que efectivamente este personal de serenazgo está obligado, digamos, ¿no? Y que cumple como un deber de garante, sí estaría infringiendo esta norma. Cuestión que yo dudo, ojo, que yo dudo. Aun cuando su reglamento de ellos le contratan justamente para dar cierta seguridad, tengo entendido que incluso hay personal municipal que se pone a veces a dirigir el tránsito, he visto por acá, ¿no? No sé en qué medida eso vaya en la ley que sí le permite al policía, porque la Constitución sí le da esa calidad. Entonces, yo no sé si una ley puede dar atribución a alguien que la Constitución no lo da, salvo que la ley así lo diga. Si la ley orgánica de municipalidades dice que el personal de serenazgo cumple ese rol, perfecto, estaría ahí sí siendo un garante y por ende, si no hace nada, se le estaría atribuyendo un delito de omisión, ¿no? Un delito de omisión, ¿no? Este, por ejemplo, el INPE, el personal del INPE, cuando hacen sus operativos, ¿no? Tienen que tener tiene que haber un policía necesariamente. El serenazgo, por ejemplo, mire, tan es así que el serenazgo, el personal del serenazgo, cuando detiene a una persona, digamos, no detiene, sino interviene a una persona, tiene que entregarle sí o sí al efectivo policial. Y el personal del serenazgo no levanta ningún acta, no tendría por qué levantar un acta, para nada. Van, lo intervienen y tienen que llevarlo inmediatamente al policía y el policía lo que tiene que levantar es un acta de arresto ciudadano. Ahí dejará constancia quién fue el que trajo, fue fulano tal, personal de serenazgo de la municipalidad X, quien trajo a fulano en estas condiciones, hace toda una descripción, si se le encontró un arma de fuego o unos bienes, todo eso se entregará al efectivo policial y todo eso dejará constancia en un acta, incluyendo cómo se le está entregando a la persona que él ha intervenido, ¿no? Y eso lo puede hacer un personal del INPE, como cualquier ciudadano que podemos intervenir, ¿no? Bien,
Entonces, sí, la siguiente pregunta, nos decían por ahí que el 232 está derogado. Seguramente yo tengo acá, bueno, al menos hasta el año 2020, el año pasado, había sido incorporado por la ley 31.040. Así es que el decreto legislativo 1034, no sé si es posterior o anterior a esta ley que fue publicada en agosto del año pasado. Si es anterior, no estaría derogado porque acá fue incorporado, ¿no? Este fue incorporado a fines del año pasado. Recuerde que el Ministerio Público presentó un proyecto a raíz del acaparamiento, especulación, todo eso, y por eso es que se incorporó. Se había derogado, pero ahora se ha reincorporado, ¿no? Bien, eh, sí, bueno, escuchamos, y sería la última pregunta porque también ya estoy a puerta de otra exposición. Díganos, se identifica por Huawei, pero no está su nombre. A ver, lo escuchamos. No se escucha, a ver, active su micrófono. Bueno, acá no lo puedo activar, no sé, a ver. Sí, el mío tampoco, le diré que no sé por qué, a ver si de repente es el que tiene, no sé, ahí de magíster, a ver si por favor le pueden activar el micrófono, porque ya estoy también sobre la hora. Bueno, si no se puede, yo lo lamento, yo ya estoy también a puertas de, Sí, en todo doctor, caso, buenas tardes. ya, ahora sí, ya, díganme. Rápidamente, doctor, gracias por su excelente ponencia, ¿no? Yo tengo una duda bastante ceñida, ¿no? Ujú, Respecto a la acción que usted comentaba que se daba por la comisión u omisión. La ujú, pregunta es concisa, ¿no? Cuando se realiza la opción por comisión, usted indicó en su exposición que era netamente humana, consciente, hay conocimiento y voluntad incluso, ¿no? Pero dentro de ese extremo de acción por comisión, ¿también estarían los delitos culposos ahí dentro de ese extremo? Y la otra pregunta es, o ujú, duda que tengo también es respecto a la omisión netamente impropia o comisión por omisión. ¿Qué pasa con los delitos que muchas veces Fiscalía interviene o subsume el tipo en, por ejemplo, homicidio culposo por omisión por comisión? Yo ujú, tengo esa duda porque si yo me voy al concepto de culpa, porque el tipo penal dice homicidio culposo, tiene que haber conocimiento pero no voluntad. Sin embargo, cuando me voy al mm, concepto de omisión, en su parte general, en sentido amplio, te dice claramente que es el comportamiento voluntario. Entonces, ¿cómo yo voy a subsumir un tipo de homicidio culposo por omisión, por comisión, muchas veces por el tema del cuidado de padres hacia los hijos? Si la culpa te dice que no tiene que ver voluntad, sin embargo la omisión te dice que es un comportamiento voluntario de no hacer, que obviamente eso nadie lo ujú. discute, ¿no? Esas dos son mis preguntas, doctor, Ya, respecto a la perfecto. duda. Gracias. Bien, vayamos al ejemplo de la discoteca que sucedió donde murieron varias personas. Mire, por ejemplo, ahí lo que usted señala, recuerde que eso se inició como un tema de homicidio culposo, porque se dice pues que no se había puesto, eh, por favor, apóyame. Me están llamando de la otra actividad, no sé dónde está el teléfono. Dile que ahorita ingreso, ¿ya? Este, recuerde que eso se inició como un delito culposo porque supuestamente no se había tenido la diligencia de cuidado. Y luego mire que eso se volvió un delito doloso, ¿no? ¿Por qué? Porque había un dolo eventual. Ahora, en el tema de la omisión, ¿no? Hemos dicho que hay dos tipos de omisión, la omisión propia y la omisión impropia. En la omisión propia no hay ningún problema porque ahí la propia norma le exige lo que tiene que realizar. Oye, tienes que pagar alimento. Oye, mira, si encuentras a un herido, tienes la obligación de asistirlo.
que son pocos artículos que el propio Código Penal señala. Eso es el delito de omisión propia. ¿Cuándo es impropio? Cuando no está expresamente establecido en el Código Penal. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo señalaba el típico caso en la playa. Usted va a la playa X y en esa playa hay un, ¿cómo se llama? El salvavidas, que por lo general es un efectivo policial, ¿cierto? Él tiene el deber de garante que alguien que se esté ahogando, o sea, él no puede decir, no, yo puedo no ingresar. No, él tiene la obligación porque para eso está ahí, ¿cierto? ¿Qué pasaría si él no lo hace? Digamos, y él está haciendo dolosamente, ¿no? Ahora, en el término de culpa, yo sí, hay cierta doctrina que señala que también puede operar en los delitos culposos. Yo en todo caso diría, bueno, ¿cuáles son esos casos? Yo sí estoy completamente seguro que en los casos dolosos, sí. ¿Por qué? Porque el salvavidas está acá, está viendo, tiene la obligación de ingresar y salvar a esa persona que está ahí ahogándose y no lo hace, ¿no? O sea, dolosa, él sabe que tiene la obligación, porque tiene el deber de garante, tiene la obligación de ingresar, para eso está ahí, pero no lo hace. Dolosamente, intencionalmente, voluntariamente, no lo hace, ¿no? Si eso es así, él estaría incurriendo en un delito de homicidio, ¿no? Oye, pero no ha realizado ninguna acción, es una omisión, sí, pues, pero él tiene el deber de garante. La madre o el padre que deja de alimentar a su hijo de meses de nacido, claro, sabe que no dándole alimento va a morir, y de hecho muere. Oye, pero yo no lo he matado, yo no he realizado ninguna acción, yo no lo he ahorcado, yo no le he hecho nada, simplemente lo he dejado ahí. Esa conducta que tú tienes la obligación, porque para eso es tu hijo, para eso tienes que haberle alimentado y que no lo has hecho dolosamente porque sabías que si no lo hacías, esa criatura iba a morir. Ese es el delito de omisión impropia o comisión por omisión, como lo llaman, ¿no? Ahí está actuando dolosamente. Ahora, en ese accionar podríamos decir que podría aparecer un tipo de culpa, como por ejemplo que no tenga, digamos, no haya previsto, no haya tenido la diligencia, de pronto puede ser, y que haya omitido, no haya hecho lo necesario, llevarlo al médico, por ejemplo. No, acá le estuve atendiendo y le estuve dando esto. Oye, pero ya cuando estaba mal, pues tenías que haberlo llevado al médico, no lo llevaste. No era tu intención matarlo, lo has estado tratando, pero ¿podrías haber obrado ahí por culpa? De pronto sí, de pronto, ¿no? Creo que cada caso en concreto merece un análisis. Bien, ahí quedamos, ¿ya? Porque ya me están llamando de, también tengo otra exposición. Gracias a todos ustedes y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Gracias a Magíster.